El corazón de la gran Ciudad de México es un sitio especial y con mucha historia, que se ha acumulado a través de los años desde la fundación de la Gran Tenochtitlan. Ha llegado hasta nuestros tiempos modernos. Ahí hay mucho que ver, que contar y sobre todo que conocer. Para tratar esta zona ampliamente se necesitarían de muchas horas, muchos libros y un conocimiento enorme para entender un poco de todo lo que se encuentra ahí. Es por eso que Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, les presenta un programa donde tocaremos ciertos detalles, historia y características del mágico centro histórico. Mi nombre, Roberto Samael, e iniciamos. Transmitiendo desde la Ciudad de México por Internet, para todo el mundo. Inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Amigos, sean bienvenidos a un programa más a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. En esta ocasión y como otras veces, traemos programas llenos de historia, de misterio, con enigmas, buscando que sea de su agrado. Contamos con entrevistas, cápsulas, reportajes que vamos seleccionando, ver qué podría funcionar, qué tenemos de investigación y así llevarles para que pase un rato agradable conociendo ciertos puntos que muchas veces desconocemos y aquí todos aprendemos. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las zonas más importantes que tenemos, el mismísimo corazón de la Ciudad de México, lo que llamamos el mágico centro histórico, donde han sucedido cosas increíbles desde su fundación, cuando los mexicas en su migración llegaron a esta parte. De ahí en adelante ha sido escenario de muchos sucesos impactantes e interesantes que de alguna forma nos han dado lo que hoy somos, nos han formado, nos han hecho como ahora somos, y vamos a estar platicando algunos detalles interesantes de esta área. Para eso me acompaña, como otras veces, Lucrecia, a la quien le doy la bienvenida. Lucrecia. Muchísimas gracias, Roberto, por esta invitación tan especial, sobre todo porque es un lugar que particularmente me agrada mucho, me gusta mucho por su historia, por su arquitectura, por todas esas leyendas y todo el misticismo que encierra el centro histórico. Esperemos que este programa sea de su agrado. Es un lugar, un punto energético, un punto mágico, que así como el Tepeyac, como Chapultepec y como el Cerro de la Estrella y otros más, pues tienen su energía, su magia, su historia, y de eso vamos a estar platicando en especial de aquí del área del centro. Vamos a un corte y volvemos para iniciar de lleno con este interesante programa. Regresamos aquí a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael.
Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Estamos de regreso aquí en su programa de Conexión Paranormal y como les mencioné anteriormente, tenemos un programa al cual hemos llamado Historias y Rarezas del Mágico Centro Histórico, donde estaremos mencionando algunos detalles, y digo algunos detalles porque bien sabemos que hablar del centro histórico pues nos llevaría mucho tiempo, mucho conocimiento, muchos libros, mucho espacio y obvio que no se puede. Así es de que vamos a estar hablando de algunas circunstancias especiales de ciertas áreas para que tengamos una perspectiva de estos sitios tan particulares que a veces pasamos por ahí y no nos damos cuenta, no apreciamos lo que hay, no notamos su historia y no los aprovechamos como deberíamos. En especial los que vivimos en la ciudad, porque a veces el visitante viene directamente por algo pero tampoco tiene oportunidad y yo creo que vale la pena que estemos visitando esos lugares. Muy cierto, Roberto. Este sitio guarda muchísima historia, es muy importante saber y qué mejor que nadie tú que nos puedes explicar o nos puedes decir, porque tú escribiste libros. ¿De qué hablan estos libros, Roberto? ¿Y por qué los escribiste? Mira, soy una persona que ha tenido la oportunidad de plasmar las investigaciones que vamos llevando a cabo en algunas revistas, en algún blog, en algún programa. Desde niño, desde siempre, me ha gustado la historia y soy muy curioso. Y cuando tenía 14, 15, 16 años, yo iba al centro histórico por la calle de Donceles, donde hay todavía algunas, pero antes había más, librerías de viejo, esas librerías que tienen libros de todo tipo, antiguos, con precios accesibles, muchos de ellos, y ahí iba a buscar los temas que tanto me gustaban, como lo paranormal, el fenómeno ovni, la historia, y por ahí caminaba, por ahí andaba, y era obvio que me daba cuenta de las casonas, de las esquinas, de los nichos, de los lugares tan interesantes, ya sea porque te contara un familiar, porque tú te dabas cuenta, leías en algún lado, el lugar tenía mucho valor y era interesante y necesitábamos conocerlo más, aunque no teníamos la capacidad para entenderlo en todo su contexto, pero sí te dabas cuenta de que estabas en un lugar muy especial. Más adelante pasaron los años, yo empecé a estudiar fotografía también ahí en la calle de Donceles, que es lugar donde te venden muchas cámaras, donde se reunían los fotógrafos, había bazares, estaba muy concurrido por gente que le gustaba la foto. Aún siguen habiendo puestos de fotografía, pero no como antes, y volví a pasar por ahí, por esas calles, pero además en esta ocasión teníamos el pretexto porque teníamos que hacer trabajos relacionados a la fotografía y una de mis propuestas fue que yo iba a tomar altares para presentar como examen
y de ahí después puertas de iglesias. Y fue así como me di cuenta que el centro histórico cuenta con muchas de estos templos, de estas iglesias, por su pasado interesante. Cuando llegaron los españoles, todo lo que nos trajeron con los religiosos, y tenías que conocer o darte una idea para saber cómo se llamaba esa iglesia. Y así fue como fui enterándome poco a poco, fui sabiendo más del centro histórico, y llegó cierto momento que ya yo ya trabajaba escribiendo, yo hacía artículos en revistas, y cierto día le propuse a un amigo, porque ya habíamos presentado como coescritor con otros amigos, otros compañeros, algunos otros libros en Editorial Tomo. Le dije a un amigo que hiciéramos un libro sobre el centro histórico, le gustó la idea, y entre los dos sacamos en el 2008, ahora ya todos hablan del centro histórico, ¿no? Antes no tanto, pero ya uno que otro lo hacía. Nosotros desde el 2008 empezamos a hablar y sacamos un libro que se llama El Centro Histórico, Experiencias del Más Allá. Este libro lo llevé a cabo con un personaje muy interesante que se llama Francisco Domínguez de la Rosa, Paco Domínguez, un buen amigo que le gusta el tema de los no identificados y los misterios, pero además ustedes lo pueden identificar porque él es integrante fundador de los Rebeldes del Rock, de ese grupo donde cantaba Johnny Laboriel y que todavía siguen dando conciertos por ahí. Pues Paco y yo hicimos este libro, que fue un experimento interesante, porque mientras Paco hablaba de las características y sucesos especiales que habían sucedido anteriormente, yo me centré en presentar artículos actuales de lo que pasaba en el centro histórico en estos días, porque siempre he pensado, ahí sucedió lo de la fundación de la Gran Tenochtitlan, tuvimos el virreinato, después vino independencia, reforma, revolución y tiempos modernos, que decirlo es bien fácil, pero han pasado muchos años y ahí han ocurrido muchas cosas históricas e interesantes que de alguna manera le han dado forma a lo que somos, a nuestro país, a la ciudad. Y metí algunos casos de misterio, paranormales y detalles interesantes en este libro, que fue nuestra primera experiencia escribiendo sobre el centro histórico. Más adelante, unos años después, yo saco otro libro ya yo solo, que se llama El Mágico Centro Histórico de México Tenochtitlan, donde volví a meter otros detalles interesantes que me parecieron dignos para que la gente conociera, y así fue que presenté el otro. Y aún en día yo creo ser un caminante del centro histórico, pero vuelvo a pasar por ahí y vuelvo a encontrar cosas, detalles, historias que me gustaría volver a plasmar, pero los guardamos, sacamos artículos y poco a poco vamos ventilando, compartiendo lo que por ahí encontramos, y a veces son cosas muy interesantes y la gente la recibe con agrado, porque vemos que sí las visitan, sí las leen y sí las comparten, y para nosotros pues dar a conocer un poquito de lo que hay es muy satisfactorio. Y así fue como yo escribí esos dos libros del centro histórico. Tus investigaciones son personales, ¿no, Roberto? Tú vas al lugar, bueno, lo hemos notado mucho en tus artículos. Tienes tú un blog precisamente que habla sobre el centro histórico. Tengo varios blogs, principal de Conexión Paranormal. Tengo uno de fotografía que se llama Imágenes en Sueños. Tengo uno que habla de los seres mágicos, los elementales. Ese blog se llama Ellos existen a la luz de la luna. Y tengo el del Mágico Centro Histórico. Pues vamos a continuar, amigos, con este tema que es bastante interesante. ¿Qué mejor que hablar del centro histórico? Regresamos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias
casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon. Bienvenidos amigos, seguimos aquí en Conexión Paranormal y continuamos con esta plática tan interesante. Roberto, me llamó mucho la atención que tú decías que hay un hospital para dementes, creo que mencionaste el Fray Bernardino, pero ¿hay más hospitales dentro del centro? Hubo más hospitales y efectivamente el Fray Bernardino está a un lado de la iglesia de San Hipólito, San Judas Tadeo en la actualidad, y este lugar fue una hostería, una cafetería, le llamaban el Bohemio, y ahí podía uno entrar a escuchar música en vivo, comprabas un té, un pastelito, un café y ahí llegabas a oír música. Después cambió de giro, ya se convirtió en un lugar privado para fiestas y dejó de ser, pero esa parte es lo que sería el convento de Fray Bernardino, de los primeros o el primer hospital para gente demente, que se instaló ahí a un lado de lo que ahora es San Judas Tadeo. Y si agarras el camino que va hacia el Zócalo, sobre esa misma calle, sobre enfrente de la Alameda, encuentras dos iglesias. Bueno, la iglesia es de San Juan de Dios y la que está enfrente es la Veracruz. A un costado de la San Juan de Dios está lo que es el Museo Franz Mayer. Del otro lado encuentras la iglesia de la Veracruz con el Museo de la Estampa. Pues donde está el Museo Franz Mayer, ese lugar era un hospital para mujeres con enfermedades sexuales y funcionó así por mucho tiempo. También ahí tenemos otro hospital. Caminas un poco más, pasas por atrás de Bellas Artes y llegamos a donde se encuentra el Munal. En Munal estaba el Hospital de San Andrés, muy importante, interesante, que ahí se dice que llegaron los restos de segundo emperador que tuvimos, Maximiliano, y que ahí fue embalsamado. Más adelante, por la parte de Donceles, donde mencionaba en ese momento, se encuentra un lugar que fue un hospital para mujeres dementes de la calle. Es el Hospital del Divino Salvador, que por cierto más adelante vamos a platicar. Y seguimos hasta Academia de San Carlos y había un hospital de bubas de enfermedades sexuales. Y así, esos son unos que ahorita recuerdo, pero había más dispersos por ahí que también la creciente ciudad. El Hospital de Jesús, ¿no, Roberto? También se puede comentar. Sí, porque la creciente ciudad necesitaba eso y el Hospital de Jesús fue uno de los primeros. Ese lo fundó Cortés. Allí en el Hospital de Jesús están sus restos, en la iglesia donde está la imagen de la Virgen del Apocalipsis. Ahí están los restos, aunque digan que están en España, que lo regresaron, que vi un video donde supuestamente encontraron los restos de Cortés. No es cierto, está en el Hospital de Jesús y es un lugar muy, muy especial. Ya hemos escrito de él porque ahí se encuentran dos retratos de Cortés y la Malinche, además de otros misterios ahí muy interesantes. Fue fundado por Cortés y a unos pasitos está el lugar donde se cree que Cortés y Moctezuma se encontraron. Pero mencionándote los hospitales, volviendo a esto, aquí les presentamos una cápsula que esperemos les agrade, de una niña interesada en la historia que nos hizo este pequeño reportaje sobre el Hospital del Divino Salvador, que fue un hospital para mujeres dementes que deambulaban por la calle. Vamos a escuchar lo que nos hizo Fernanda y volvemos para comentarlo. Historia del Hospital del Divino Salvador. Este fue fundado en 1858 en la Ciudad de México durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Cuando el maestro ensamblador José de Sayago otorgó asilo en su propia casa a una prima y su mujer que sufría de demencia, comenzó también a albergar a mujeres dementes que deambulaban sin asilo por las calles. Esta noticia de esta obra de caridad llegó a los oídos del arzobispo Francisco de Aguijar,
quien decidió apoyar a Sayago con limosnas. Poco después el arzobispo Aguijar pensó que sería prudente mudar la obra de Sayago a un lugar más adecuado, ya que la casa del maestro ensamblador era inadecuada para prestar un servicio tan importante. El arzobispo logró llevar a las enfermas a la casa de Sayago a un sitio más apropiado frente al colegio de San Gregorio. Nació como un hospital exclusivo para mujeres con enfermedades mentales, lo cual era muy innovador para su época. Antes de su fundación, las mujeres con trastornos mentales eran encerradas en condiciones muy precarias y sin la atención adecuada. En 1689 el arzobispo Aguijar fallece, lo que provoca que Sayago y las mujeres dementes se vieran sin medios para sobrevivir. Esta situación por suerte no duró tanto, ya que los padres de la Compañía de Jesús y los pertenecientes a la Congregación del Divino Salvador decidieron mantener con limosnas a las enfermas aisladas. En este momento comienza a conocer al hospital como el Divino Salvador, que este era como con el nombre de la congregación que lo patrocinaba, claro. Originalmente se encontraba en el exconvento de San Jerónimo en el centro de la Ciudad de México. Posteriormente se trasladó a Mixcoac, en el sur de la Ciudad de México, donde operó por muchos años. Fue uno de los primeros hospitales en Latinoamérica que intentó tratar a las pacientes psiquiátricas con una visión más médica y más humanista, alejándose del modelo puramente punitivo o de encierro. Actualmente, el edificio del Hospital del Divino Salvador alberga las oficinas de la Secretaría de Salud y el archivo histórico de la misma institución. El edificio aún se encuentra en pie en la calle de Donceles, en el centro histórico de la Ciudad de México, y pues su importancia histórica fue que el Hospital del Divino Salvador es un referente en la historia de la psiquiatría en México y representa uno de los primeros intentos institucionales por reconocer y tratar la salud mental de las mujeres en un contexto de dignidad y respeto. Fer Cruz para Conexión Paranormal. Al parecer, siempre han estado con el hombre. Todas las culturas y religiones del mundo los mencionan. Su nombre y características dependen de la zona donde son vistos. Ahora las cámaras nos los muestran directamente. Entepar, entidades teóricas paralelas. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Y adéntrate a conocer formas y características de estos entes anómalos y su interacción ante el humano. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico Centro Histórico de México Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Ya estamos de regreso, amigos.
Te contaba que detrás de este hospital del Divino Salvador, dedicado a levantar a las mujeres que se encontraban en la calle en necesidad y sufrían de locura, pues en la parte de atrás, en la calle de Tacuba, se encuentra el café con el mismo nombre, el Café Tacuba, muy mencionado, muy conocido por muchas personas. Este lugar, está la historia aquí, la leyenda de que el dueño que hizo el hospital tenía 2 hijas muy bonitas, en especial una de ellas, pero él no quería que conocieran a algún hombre que les diera mala vida. Entonces a una de ellas se volvió religiosa y se volvió como enfermera del hospital. Cuentan que un personaje que estaba mal de sus facultades se enamoró de ella. Como ella no respondió, a grandes rasgos platicándote, la asesinó, la mató. En la actualidad, en ese Café Tacuba se aparece una monja. Ha sido captada en fotografía, pero también hay videos donde se ve a los cocineros, videos muy famosos en el YouTube, que se ve cómo les avientan las cosas. Y se rumora que la presencia de esta monja, que incluso las mismas meseras ahí en el Café Tacuba te lo comentan, que ya la conocen, que no las espanta, pero es de tomar en cuenta esa relación que hace la gente del Hospital del Divino Salvador, que fue el hospital para la gente demente, y la relación que tiene con el Café Tacuba. Es algo, creo, interesante de una monja. Pero también otra historia de otra monja, de una santa en especial, de nombre Celeste, es una que se encuentra en la plaza de Loreto, donde está la iglesia de Loreto, y se encuentra también la iglesia de Santa Teresa la Nueva. Pero tú sabes de eso, platícanos, porque es muy interesante. Sí, sí es cierto, Roberto. Pues a mí me diste la tarea de investigarla, de poder, sobre todo... Investigarla, y fuimos. Sí, claro. Varias veces. Tuvimos esta gran oportunidad de poder conocerla. Es poco conocida, precisamente esta santa. Como bien dice, se encuentra en la plaza de Loreto, en el templo que obviamente es el de Santa Teresa la Nueva. Obviamente este convento del mismo nombre, que data del siglo XVIII para jóvenes humildes, en donde en este templo alberga una santa que desde que la miras te atrae, pues obviamente está vestida de blanco, y se puede apreciar que como ofrenda le dejan varios objetos. Que lo que más sobresale de esta santa es que hay reliquias, como por ejemplo su cabello, sus huesos. Pero está vestida de blanco, tiene un vestido de novia. Sí es verdad. Tiene un vestido de novia, y obviamente lo que sobresale, repetir, es que hay reliquias. Vamos a decir que las primeras reliquias aquí en nuestro país data más o menos del siglo XVI. Y qué mejor que tú nos expliques qué es una reliquia, Roberto. Bueno, entendemos reliquia como un objeto religioso que perteneció a un santo, a un fraile, alguien importante de la iglesia, y entre las reliquias están sus artículos, sus cepillos, su ropa y otros más extremos, partes del cuerpo. Y todo esto envueltos en la santidad, que para nosotros eran reliquias de alguien que ya murió, que alguien profesaba esa religión y que tenía la fuerza, el poder, el magnetismo de congregar gente y hacer milagros, como en este lugar, ¿no? De Celeste, la santa desconocida, como le dicen, que está vestida de blanco, porque la historia menciona de que un líder árabe, algo así, ¿no? Así es, Roberto. Esta santa pues tiene, por darte algunas señas, que esta santa tiene un tamaño real. Al parecer está hecha como de un tipo cera, ya que no, pues obviamente no es yeso. Está muy bien resguardada. Está en un nicho grande donde hay espejos para mirar partes de sus huesos. Y a esta santa pues se le festeja cada 21 de octubre. Hay muy pocos datos sobre esta santa. Se dice que ella era de España, que era muy religiosa, y que en 1850 más o menos en España llegan a invadir un grupo de árabes, y el líder de este grupo pues quiso conquistarla, y al ser rechazado pues la manda a decapitar. Años más tarde la manda a traer una congregación, y desde entonces se venera. Muchas novias le llevan sus vestidos, ramos, todos estos accesorios de boda, pues para poderle agradecer el favor porque dado. Llegan al lugar a pedirle que se casen, y como ella estuvo relacionada con este tipo de que alguien la quería y no se dejó, prefirió morirse, prefirió seguir su religión,
y le empezaron a agregar ciertos poderes milagrosos. Llegan acá sus reliquias, ahí en Santa Teresa la Nueva se exhibe y era una de las reliquias pues que se celebraban con bombo y platillo. Hay que recordar que las iglesias principales, las que tenían más dinero, las más poderosas, traían a santos de Italia, de España, y eso era como un plus para que ellos pudieran tener muchas limosnas, muchos seguidores y pudieran celebrar grandes fiestas en torno a todo este misticismo de las reliquias. Tenemos otros lugares importantes con reliquias como Catedral, pero espero nos platiques más adelante. Y eso es lo que es Celeste, una santa desconocida que sabe muy poco de ella, pero que si uno la ve está en un rictus muy especial, sobre todo porque tiene varias cosas como la cápsula de sangre que tiene ahí. Claro, su cabello, también la forma en la que está hecha, Roberto, que es tamaño real. La mano y un pie, que son los restos huesos originales de esta santa. Es un lugar muy especial que si tiene oportunidad visítelo. Les mencionamos, está en la Plaza de Loreto, ahí la van a ver. Ahí a un ladito está Celeste, incluso hay una placa ahí que menciona algunos datos de ellos, ¿no? Porque en realidad muy pocos, pero sí es muy pocos, y se sabe muy poco esta santa, pero eso sí, muy milagrosa por todo lo que le llevan, Roberto. Que hemos visto que le llevan hasta los vestidos. Pues vamos a un corte y volvemos rápidamente para continuar hablando de historias y rarezas del mágico centro histórico. Volvemos. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. Escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos.
estamos de regreso, amigos, esperando que estos detalles tan importantes que estamos hablando del centro histórico les sea de su agrado, que vamos a hablar de algo importante que es el Santo Oficio. Roberto, ¿qué puedes decirnos de la Inquisición? Bueno, la Inquisición tiene su sede aquí en el Palacio de Medicina, que está frente a Santo Domingo y a un lado de lo que viene siendo la SEP. Ahí está el Palacio de la Inquisición, que en la actualidad es el Palacio de Medicina de la UNAM, donde hay un museo donde hay muchos cuerpos, fetos y cosas relacionadas a la medicina, aparatos antiguos que parece el laboratorio del santo, de los que usaba él, por lo viejito que están, pero ahí uno los puede ver, puede conocer también cómo era una farmacia en aquel tiempo que ahí está montada y detalles importantes de la medicina en nuestro país. Pero también ese lugar fue sede de la Inquisición. Ahí están las celdas, ahí se regía estos tipos de castigos, que incluso se ha hablado mucho de ello porque no era como nos lo describen, que quemaban, que sí hubo un personaje que quemó a alguien, ¿no? Pero que no era tan fuerte para el nativo, el indígena, y que no fue como en otros lados cuentan, como en Europa, no fue tan fuerte. Y fíjate, en la zona que mencionamos anteriormente al inicio, en la parte de por el Metro Hidalgo, en la zona de atrás se encuentra la iglesia de San Diego de Alcalá. Eso era una iglesia que ahorita ya funciona como arte conceptual moderno. Ya no es iglesia, ya es un museo con algunas presentaciones de arte actual, ¿no? Pero ahí a la entrada se encuentra una placa que nos dice que enfrente estaba el quemador de la Santa Inquisición. Pero para platicar de esto, vamos a pedirle a una persona, a un amigo que le gusta la historia, Federico López, que nos va a platicar más sobre lo que fue este lugar, el Templo de San Diego de Alcalá. Vamos a escucharlo y regresamos para comentarlo. Los primeros religiosos de la orden más estricta de la observancia de religiosos de San Francisco, conocidos también como franciscanos descalzos, se asentaron en México en el año 1580, ocupando lo que fuera el Hospital de San Cosme y San Damián, cuyo templo aún sobrevive junto a la avenida Ribera de San Cosme, hacia el año 1591, y gracias al patrocinio de dos nobles españoles, Manuel de Mauleón y doña Juana Arellano, su esposa, se inició la construcción de un nuevo convento junto a la Alameda. Don Manuel quiso que fuera consagrado a su santo apóstol, mas el rey Felipe II de España se opuso y dispuso que se nombrara San Diego de Alcalá. De allí el nombre de los sandieguinos. El edificio fue ampliado en el siglo XVII entre los años 1638 a 1678. Para el año 1778 todo el conjunto es reedificado, año en el que también se levantó la Capilla de los Dolores, luciendo tal cual la apreciamos, con las dos bellas cúpulas que tiene en este momento. Para el año 1861, los religiosos fueron enclaustrados y 6 años después, 1867, era fraccionado el convento para su venta. En su interior existía el entierro de los condes del Valle de Orizaba. La iglesia continuó en funciones hasta 1934, cuando fue expropiada y se destinó a otros usos, como imprenta, bodega, auditorio para danza y clases de arte dramático. 30 años después, su fachada neoclásica, su torre e interiores lograron sobrevivir a la apertura de las calles y a la especulación urbana, hasta que en 1964 el templo fue alistado para hacer la pinacoteca virreinal y recibir los retablos y piezas religiosas de los conventos que habían sido suprimidos por las mismas leyes. La colección se mantuvo aquí hasta el año 2000, cuando fue trasladada al Munal. Por cierto, que en una de las paredes se encuentra una placa conmemorativa indicando el lugar exacto en donde se encontró la hoguera en los años de la Santa Inquisición en México. En América, el Tribunal del Santo Oficio se estableció por primera vez en la isla de Santo Domingo, llamada en ese entonces La Española, gracias a que el cardenal Adrián de Utrecht
regente del reino e inquisidor general de España, extendió el nombramiento de inquisidor de todas las tierras descubiertas. 3 años después de consumada la conquista de la Nueva España, Fray Martín de Valencia, franciscano evangelizador, fue nombrado por Pedro de Córdoba como comisario de la Inquisición de México. Aunque los franciscanos no tenían ni bula ni permiso para ejercer ese oficio que era y había sido siempre privilegio exclusivo de los dominicos. Ese primer inquisidor ejerció de manera muy suave el empleo de la fuerza y el empleo del castigo. En 1535, el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, expidió el título de inquisidor apostólico al primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Aunque éste no creyó prudente establecer aún la Inquisición de México, cometió el tremendo error de formar un proceso a un indio, señor principal de Texcoco, nieto de Nezahualcóyotl, bautizado ya, cristianizado con el nombre de Carlos, a quien acusó de seguir sacrificando víctimas a sus dioses. El inquisidor apostólico lo mandó a quemar vivo en la plaza pública el 30 de noviembre de 1539 para convertirlo en la primera víctima del Santo Oficio en la Nueva España. Zumárraga recibió un regaño y castigo porque en las disposiciones reales y las reglas del Santo Oficio se estipulaba que no se podían ejercer rigor ni pena contra los cristianos nuevos de la raza india. Sin embargo, no fue hasta 1571 que el doctor Pedro Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España, estableció en México el Tribunal de la Fe. Este año se consideraba como el del establecimiento del Santo Oficio en México. Las Cortes Generales y Extraordinarias que decretaron en España la abolición de la Inquisición sesionaron el 8 de diciembre de 1812 y el decreto se pronunció en México en 1813. Sin embargo, quedó definitivamente abolida hasta 1820. Como dato general, las crónicas de ese tiempo indican que los pregoneros anunciaban que la hoguera iba a ser estrenada. Así fue llevado, en este caso, el nieto de Nezahualcóyotl. Al momento de estarlo quemando, crónicas indican que en ese momento la carne quemada, junto con los gritos de ese mestizo, cacique, era tan desagradable que muchos vomitaban, muchos tenían que salir corriendo de ahí, chocaban unos con otros y algunos eran pisados por el tremendo hedor a la carne quemada y el inmenso humo que había en ese momento. Comentó para Conexión Paranormal Federico López. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos. Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren, e inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon.
Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, aquí continuando con estas pláticas muy interesantes, hablando de estas iglesias, de las reliquias, de esa creencia que tenemos como católicos, bueno, algunos, y si no, bueno, obviamente sobre esta arquitectura. Roberto, ¿qué nos puedes mencionar sobre Regina Coeli? Regina Coeli es una de las iglesias, todas son interesantes, ¿no? Pero sobresale también por lo que hay ahí. Regina Coeli, hace tiempo hicimos un trabajo sobre ello. Ahí había un sacerdote que hacía exorcismos. Lo entrevistamos, platicamos con él en su momento. También es un lugar donde una leyenda de tiempos virreinales habla. Bueno, quiero aclarar esto de virreinal porque no fuimos colonia. Después decimos tiempos coloniales, no. Fuimos un virreinato, no colonia. Otros países de aquí de América sí fueron colonia. Nosotros fuimos un virreinato, que quiere decir que estábamos a la par. La Nueva España éramos. Tenían ese respeto hacia nosotros porque éramos, creo yo, superiores. Pero sucedió todo lo que conocemos, ¿no? Bueno, volviendo con Regina Coeli, ahí una antigua historia habla de ese homo, un nazareno que fue hecho por los ángeles. Es una historia muy interesante, es una iglesia impresionante, siguen ocurriendo milagros. Hace poco averiguamos uno y que a futuro les vamos a decir sobre una virgen que está ahí, que se mueve. Y para conocer más de esta iglesia y algunas particularidades, tenemos una cápsula que nos hizo una amiga de nombre Mayra, nuestra amiga Mayra. Vamos a escucharla y volvemos para comentar lo que representa Regina Coeli, lo que representó y lo que es ahora, ¿no? Vamos a oír a Mayra hablándonos de esta figura, de este nazareno, y lo platicamos. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Adquiérelo en Amazon. Hay muchos hechos inexplicables e historias increíbles a nuestro alrededor. Sobre ellos, nos hacemos constantes preguntas tratando de saber qué son o por qué ocurren. Muchos de estos sucesos son polémicos y difíciles de creer, pero existen. Los vemos o sabemos de ellos constantemente y nosotros los investigamos. Acompáñanos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes.
El centro histórico es un lugar mágico lleno de riqueza cultural. ¿Cuántas veces hemos caminado? Somos afortunados por tener este lugar. Uno de estos lugares es la iglesia de Regina Coeli, que significa Reina del Cielo, joya arquitectónica que acumula obras de gran valor histórico, declarado Monumento Histórico de la Nación. Fue hecha en el siglo XVI al XVIII, en la época virreinal. Una de tantas historias que se cuenta de esta iglesia es la del Ecce Homo. Es un Cristo que tiene mucho en especial debido a sus características casi humanas. Su cara, sus ojos y sus facciones lo hicieron diferente. Dicen que fue hecho por los ángeles. Está hecho de caña y sobre su creación no se sabe. Unos dicen que una monja falleció y siendo muy joven, ella fue la que entregó la imagen en dote cuando entró al convento de Regina. Otros creen que un rico comerciante antes de morir lo mandó a hacer para estar bien con Dios y así evitar la antesala en el purgatorio y entrar directamente al reino del cielo. Y la versión más conocida y aceptada del origen del nazareno, Ecce Homo, refiere que un cierto día, nublado de julio, por la mañana un noble rico comerciante salió a comprar mercancía. Había llegado a la Plaza Mayor y empezó a platicar sobre un sueño que lo impactó. En él se le apareció Cristo Jesús y le dijo que mandara hacer una imagen que se pareciera a él. El comerciante, extasiado, rodeado de gran burullo de clientes y mercaderes, contaba que en su sueño Cristo Jesús caminaba por Regina Coeli. La gente le decía eso podía ser un milagro que cumpliera, ya que podía ser un aviso importante. 3 días después, el mismo noble caballero español contó a sus familiares que había soñado de nuevo a Cristo Jesús, que ahora lo había visto en la misma puerta del templo de Regina, y una vez más le pidió que mandara hacer su imagen ante tal e importante sueño, y persuadido de que había que cumplir la petición de Dios Hijo, se dio la tarea de llamar a los mejores escultores europeos entre portugueses, flamencos, aragoneses y sevillanos. Llegaron a su casa y le hicieron imágenes en gusto representando a Jesús cuando era juzgado y azotado en la presencia de Pilatos. Mas nada hecho se parecía al sueño que él había tenido. Los indios pidieron cañas, pinturas y otros materiales para su trabajo. Durante el primer día apenas si probaron agua y poca comida. El segundo día solo agua y de comer nada. El tercer día, aún de madrugada y con los olores fétidos que llegaban de los canales de agua, los sirvientes fueron a avisarles al noble español que los indios ya no estaban. Guardianes se habían quedado dormidos. El dueño de la casa, enojado, vociferó y maldiciendo corrió a su capilla para ver qué le habían robado, pero todos los objetos sagrados de oro y plata estaban en su lugar. Entonces corrió a la habitación donde atesoraba su fortuna. Todo seguía donde él lo había dispuesto. Malditos indios, algo se robaron, ¿pero qué? Ordenó azotar a los sirvientes que se habían quedado dormidos. A zancadas y descalzo fue a la habitación en donde había trabajado los indios, quitó la manta que había puesto para evitar que los miraran y sorprendido vio a un Cristo de tamaño natural. Sí, ahí estaba el Cristo con el mismo rostro que había soñado. Era el mismo rostro que le había regalado su sueño, que los indios, de todos los intentos por localizarlos, no se supo jamás nada. Sea lo que sea folclore, leyenda, verdad o mito, es una extraña historia. Ecce Homo, la verdad es que vale la pena visitar esta iglesia. Se celebra el 8 de septiembre, tiene mucha tradición, es una imagen muy interesante que llegó desde la época virreinal. A esta escultura también se le llama el Cristo del Oído y cuentan que a él hay que pedir los favores susurrándole al oído y él mueve la cabeza cuando va a conceder uno de sus múltiples milagros. Una leyenda de gran importancia y muy interesante.
Es un lugar que debemos conocer, su estructura, el tiempo y la belleza, la joya de este lugar. Para Conexión Paranormal, Mayra. Gracias. Volvimos, amigos, estamos aquí en Conexión Paranormal platicando del centro histórico y acabamos de escuchar algo muy interesante sobre Regina Coly y su nazareno. ¿Qué te pareció, Lucrecia? Muy interesante, Roberto, sobre todo el cómo se da la historia, cómo este personaje dice que en un sueño lo ve, manda a traer trabajadores para poderlo construir y no, simplemente no es lo que él ve en sus sueños, hasta que, pasa este suceso, como lo comenta nuestra amiga Mayra, que ante todo pues le agradecemos por esta cápsula muy interesante y es muy grato, ¿no?, escuchar cómo esta historia data de tiempo atrás. El personaje era medio desconfiado, ¿no? Y muy grosero. Sí, pero sí está envuelta pues de misterio y magia esta historia. Uno puede ver a este nazareno a la entrada. A un lado hay un San Judas Tadeo y sobre todo la iglesia es especial. Y también, Roberto, que a este santo, pues cómo le hacen sus peticiones. Sus peticiones. Fíjate que platicando con las personas de ahí, nos han dicho que no es el que está a la entrada. Hay tres. Uno que está en la entrada posterior, donde están las oficinas, en la entrada principal que está el que mencionamos, y otro más que está dentro de la iglesia, que también le llaman el Señor del Oído. Te hincas para que él está como inclinado oyéndote y le pides tu necesidad y te hace el milagro, según cuentan. Es interesante. Yo creo que el original es el que está a la entrada, porque a mí me lo dijo uno de los padres principales de ahí, que desafortunadamente ya falleció, el padre Zenobio, quien me dijo que él de su dinero había invertido para restaurar a ese nazareno y que lo pusieron ahí, que era el que hablaba la historia. Ya no sabemos quién tenga la razón, pero es interesante lo que este padre me dijo porque era un padre exorcista. Es lo que comentabas hace un momento, Roberto. ¿Cómo te enteraste que este padre hacía exorcismos? Pues investigando, conociendo personas, que uno te manda a otro porque era muy secreto. Fíjate que ahí al lado está un asilo. Me parece que cada fin de mes dejaban salir a los ancianos a que visitaran, hicieran sus peticiones y él les daba la misa, pero era un padre sanador, según cuentan, además de que hacía los exorcismos. Nosotros hablamos con él, lo entrevistamos, era un padre agradable, ya se veía de edad, y él me mencionó que tuvo como 3-4 exorcismos ahí y que él podía identificar cuando era algo mental, cuando sí tenía que ver el maligno y detallitos así importantes. Él me lo dijo, tenemos la grabación de eso. El padre ya falleció, lamentablemente, pero se queda ahí con toda esa magia que hay con estos nazarenos, con la historia que tiene, la construcción. Era una de las iglesias más importantes por aquel tiempo del virreinato, donde se hacían las fiestas más populosas. Incluso tiene lo que vendría siendo el atrio, un patio grande de paso. Ya es una calle, pero tiene un patio enorme y todavía pues la gente lo visita y es una de las principales. Nos dicen que en tiempo de pandemia no se cerró, estuvo abierto y han sucedido otras cositas como lo de una virgen que a futuro les vamos a platicar más. Ya se ha hablado de ello, la tenemos desde hace tiempo que hicimos unas cápsulas por ahí que pueden ver en el blog, pueden checar lo que hicimos de esta iglesia y ahora lo que nos platicó nuestra amiga colaboradora Mayra, pues es interesante para que ustedes que andan caminando por esta zona de nuestro centro histórico se echen una vuelta y vayan a visitar a este nazareno que hicieron los mismísimos ángeles. Así es, Roberto, qué interesante todo esto que envuelve de tanta historia el centro histórico. Bien, amigos, vamos a un corte y regresamos. Estás en Conexión Paranormal. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com o visítanos en www.cparanormal.blogspot.com. Te esperamos.
Enrique Mercado fue un personaje especial porque experimentó un suceso increíble al permanecer por 28 horas en una nave extraterrestre. Él fue contactado por seres de otra civilización de algún rincón del cosmos y contó su historia dando detalles y circunstancias muy llamativas e interesantes, que todo aquel que se cree o dice ser investigador debería conocer. Mi amigo me dijo: la extraordinaria experiencia extraterrestre de un mexicano. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo ya. Escríbenos a conexionparanormal@hotmail.com y conoce esta realidad fantástica de un hombre con seres venidos del espacio. Ya estamos de regreso de nuevo, amigos, aquí comentando todo lo interesantísimo que tiene el centro histórico. Si ustedes quieren obtener algún libro que escribió Roberto, lo pueden hacer o contactarnos en conexionparanormal@hotmail.com o simplemente búsquenos en nuestras redes con el nombre de Roberto Samael y ahí lo van a encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Conexión Paranormal, Roberto Samael, para que no haya ninguna confusión, porque bueno, sabemos que hay muchos, pero como nosotros, ninguno. Muy bien, pues seguimos aquí platicando de esta interesante zona, esta área que tanto nos gusta a los caminantes del centro histórico, y ahora quiero platicar algo sobre uno de los lugares, una de las iglesias que más me gusta, más me impresionan, y aquí Lucrecia nos va a hablar sobre la catedral. Lucrecia, ¿qué sabes de la catedral? Bien, de la catedral, pues, ¿qué te digo, Roberto? Se puede decir muchísimas cosas. El hablar de cada uno de los detalles no nos daría ni tiempo y sobre todo no quiero perder todos esos detalles tan importantes, tan interesantes que tiene esta majestuosa obra. Pero bueno, trataré solamente de mencionar algunos porque sí es una construcción majestuosa, desde la arquitectura y desde lo que tiene dentro de ella. Bien dices, hablar de catedral nos llevaría mucho tiempo, pero algunos detallitos de los que hemos encontrado conocemos de ahí. Pues, por ejemplo, ¿quién construyó catedral? Se tiene datos de varios constructores, o sea, son varios. Más bien tendríamos que decir el dato de la persona que terminó la construcción, Roberto. El gran Manuel Tolsa, ¿sí? Él la termina en 1813. Hay que notar que fue construida con material de cantera gris, cuenta con 5 naves y 16 laterales. Bueno, material de cantera gris, pero también muchas de las piedras que se usaron de la Gran Tenochtitlan, las pirámides que derrumbaron para construir a esta catedral, esta majestuosa obra. También sabemos que debajo está el templo de Tonatiuh. Sí, cierto, Roberto, eso es muy interesante saber que debajo de esta construcción pues también hay otras construcciones importantes, ¿no? Incluso se estaba ladeando de un lado porque había pegado con una pirámide. Tuvieron que meter pues los arquitectos, echarle su ingenio y nivelarla porque sí se estaba ladeando. De por sí el centro histórico está todo chueco. Así es, Roberto. Hay que mencionar que la catedral está dedicada a la Asunción de la Virgen María. Sabemos que hicieron varias modificaciones a través del tiempo. Tardaron aproximadamente 250 años, Roberto, para poderla inaugurar y terminar. Y según dices, hay capillas a los costados que son 8 y 8, ¿no? Así es. Vamos a mencionar que esta arquitectura está combinada entre barroco, gótico, churrigueresco y neoclásico. Tenemos, por mencionar algunos altares, bien lo dices, tenemos el altar del perdón. Cabe mencionar que hay varias capillas, pero la que me llama mucho la atención es la de San Felipe de Jesús. Que incluso ahí está el primer emperador que tuvimos. Así es, ahí están sus restos para cualquiera que quiera verlos. Están los restos de Agustín de Iturbide.
También es bien importante que no mencionarlo. llegó al ángel donde debe estar por la traición que hizo y todo su historia que tiene, ¿no? También hay que mencionar que esta capilla de San Felipe de Jesús fue el primer santo mexicano que tenemos. También ahí están sus reliquias. Ahí están sus huesos, sus reliquias. Este santo mexicano, su iglesia se encuentra a un lado de la torre latinoamericana, enfrente del Sambors, a un lado de San Francisco de Asís, el primer estigmatizado, pero a un lado está la iglesia de San Felipe de Jesús, que vendría siendo el primer santo mexicano y que incluso era un personaje medio descarriado que agarró camino. Y hablando de que primero reverdecía una higuera antes que él se hiciera santo, y lo cumplió, quedó religioso, se fue de misionero y fue a las Filipinas a dar la palabra de Dios, y de ahí se brincó a Japón. En Japón, recuerdo, lo agarran y lo crucifican, lo matan, de una forma muy especial, en forma de X. Sí, así es, Roberto. También tenemos dentro de Catedral el altar de los Reyes de Magos, que está ubicada en la Capilla Mayor. También es bien importante pues mencionar que hay criptas, que se encuentran criptas debajo de la catedral, donde se encuentran los arzobispos, obispos y otras figuras importantes de la iglesia. Y aquí, por mencionar también, aquí se encuentra enterrado Fray Juan de Zumárraga. Sí, pues incluso tú mencionas las criptas son modernas, ahí uno puede llevar a su difunto y si pagas la cuota, pues ahí te dejan, pero en el altar principal debajo se encuentra este sitio especial donde están todos los personajes que por ahí han deambulado, han dado su tiempo para catedral. El más importante, Zumárraga, ¿no? Que ahí se encuentra. También, como dato curioso, ahí hay un busto, un dibujo de quien podría ser San Valentín, el del 14 de febrero que tienen ahí, que pocas veces lo encuentras en el centro. También hay la capilla de los Ángeles, que es muy importante. Está una capilla de la Virgen de Guadalupe. La catedral es un relicario, como tú mencionabas. Ahí se exhiben muchas reliquias muy importantes de religiosos de aquellos tiempos que fueron traídos acá a México y que periódicamente se presentan en días especiales. Sí, Roberto. ¿Sabes? También quiero mencionarte sobre las rejas que dan al coro, que fueron fabricadas en 1722 en Macaco, China. ¿Por qué hago esta mención, Roberto? Porque hace poco tú hiciste un programa hablando de Regina. Regina, sí, hace tiempo entrevistamos al maestro Antonio Velasco Piña, nos habló de Regina y que supuestamente estas tenían ciertas propiedades y ahí lo mencionaba en su libro junto a Regina, estas rejas. Pero yo te he de contar que también yo supe por otro lado que cuando tú tenías un malestar de cabeza, del estómago, algún dolor y las campanas estaban sonando, tú te agarraras de esas rejas y te quitaba el dolor. Es un mito o una realidad, no sabemos, pero ahora entrar ahí está muy difícil porque ya la taparon, ¿no? Ya no puedes llegar tan fácil a esas rejas, que es donde está el órgano principal. También es bien importante, Roberto, hablar sobre la simbología que tiene la catedral. ¿Tú nos puedes mencionar alguna que tú hayas percibido? Sí, si tú buscas lo encuentras, que hay oculto. Si hablamos de sociedades secretas, en el altar principal de catedral puedes ver un pelícano, que es un símbolo masón por excelencia, y otros más como una mano que haciendo una seña muy masona. Y puedes encontrar más. Hay una puerta que tiene grabado lo que en un artículo mencionaba yo, decían que era un ovni, una figura muy polémica, y otros símbolos que vas encontrando ahí. La catedral pues está enorme, está el Cristo Negro, que también tiene su historia, la pila bautismal del mismo San Felipe de Jesús, que la puede uno ver, incluso hasta tocar, pero tiene mucha historia este lugar, a pesar de las cosas que se han robado, a pesar de lo que se ha perdido y todo lo que significa estar ahí en uno de los puntos neurálgicos del México todos los tiempos. De ahí a un costado, porque se pensaba que estaba encima del Templo Mayor, ya vimos que no, que está a un costado, pero no deja de ser importante que lo hicieron sobre el templo de Tonatiuh, el Sol, y era costumbre de ellos, ¿no? Impongo mi religión, la tuya no es esta, y lo hacían en todos lados, y las piedras que se recogieron de la destrucción de parte de la Gran Tenochtitlan
se usó para levantar a la catedral. Incluso la catedral no es la que vemos, tuvo otras formas más pequeñas y se fue modificando hasta la que tenemos. Tanto así, la parte de entrada principal que tenía se encuentra a un lado de la iglesia del Apocalipsis que está en el Hospital de Jesús. Ahí está la fachada original que tenía y otras características muy especiales que si uno va y ve en catedral puede ver. Si tienes oportunidad de entrar a los nichos, te das cuenta de la vibra que hay ahí, lo que se siente, lo que ves, porque está muy, muy, muy especial. Pero también si subes a los campanarios, encuentras a la campana que está castigada, tanta cosa que hay por ahí tan especiales, tan gigante que es esta construcción y sobre todo lo que representa, ¿no? Una de las primeras que hubo en México, en América. ¿Pero tú crees que sí espantan, Roberto? Estuvo la fundación de México Tenochtitlan, los sacrificios que hacían, las matanzas cuando llegaron los españoles, lo que viene, como te decía, lo de la reforma, independencia, revolución, tiempos modernos, todo lo que ha habido ahí. Yo supongo y creo que gente sensible puede ver y sentir cosas que otros no. Y sí, seguramente ahí hay vibras muy especiales, tanto porque son lugares de culto, de fe. Nuestros antepasados veneraban, ahí tenían sus teocalis, tenían sus dioses, tenían sus creencias, y después es suplantado por que también es lo mismo, pero con otros nombres. Entonces yo creo que sí, ha de haber una vibra muy especial que solamente las personas con cierto toque lo pueden entender, porque hay unos egrégoras tremendos por ahí que se manifiestan cuando uno menos lo espera. Vamos a un corte y regresamos para despedirnos. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El OVNI del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Estamos de vuelta, amigos, y ya, antes de irnos, después de hablar de estos detalles interesantes, polémicos, mágicos, con mucha historia que hemos tratado hoy sobre el centro histórico, a mí me gustaría mucho conocer la opinión de Lucrecia sobre todo esto que hemos hablado hoy. Bueno, Roberto, ¿qué te puedo decir? Es un lugar fascinante. Yo cada que voy, es uno de mis lugares también favoritos. Cada que yo recorro esas calles no me deja de maravillar. Puedes encontrar infinidad de cosas,
vuelves a aprender, ves detalles que tal vez en un momento no los viste y vuelves a ese lugar y empiezas a ver más detalles. Entonces no terminarías tú de poder decir todo lo que miras, cómo te asombra cada una de estas edificaciones, lo que significó a través de la historia y lo que hoy por hoy siguen siendo estas edificaciones. Muy cierto, mira, me ha tocado ir con personas que vienen del interior de la República y me piden que vayamos al centro. Cuando ven lo que hay, cuando les voy platicando casi esquina con esquina, me han dicho, no hay capacidad para meter tanta información de lo que ves aquí. Yo sé que cada ciudad de nuestro gran país tiene su centro histórico, tiene sus historias, tiene su forma de ver, de entender lo que ahí sucedió, pero creo que estar acá en el mágico centro histórico de México, Tenochtitlan, es también algo muy especial. Y como te menciono, me han dicho estas personas con las que he ido a recorrer, a caminar el centro, me han dicho de dónde sale tanta gente, cómo es que son bodegas, cómo es que son negocios estos lugares importantes. El INAH, el gobierno no los cuida como museos como serían otros países, porque tú caminando puedes ver donde vivió, por decir algo, el creador del himno nacional. Los dos que crearon el himno nacional ahí están. Está Santana, donde murió Santana. Está, bueno, infinidad de lugares que uno recorre y vas viendo tantas cosas que hay por ahí, que es muy reconfortante para la gente que le gusta la historia, la gente que quiere conocer, caminar por el centro histórico, porque si nos vamos por el lado de la Merced también hay muchísimo. Nos jalamos para el lado de Lagunilla igual, para Pino Suárez, y para acá de este lado hacia lo que viene siendo la primera avenida que hubo en México, la México-Tacuba, México-Tenochtitlan en la actualidad, está lleno de historia, una historia muy llamativa e interesante que creo que todos debemos de conocer, y si no, no para profundizar, sino para tener chispazos de conocimiento de lo que ahí sucedió. Así es, Roberto, no por algo se le llama o se le dice la ciudad de los palacios. Hemos hecho 2 libros, por eso tenemos un blog para dar a la gente que le interesa un poquito de ese conocimiento que te menciono, y lo dijimos al inicio, para hablar del centro histórico son muchos libros, muchas horas, muchos programas, y aquí simplemente quisimos traerle algunos detallitos especiales de lo que es caminar por esas calles que tanto pues nos interesan, cuando sabes que esas cosas históricas pues son para ti, no te gustan, te agradan, y creo que todos merecemos visitar. Pues muchas gracias, agradecemos su tiempo, su espacio para estar aquí con nosotros. También le agradecemos a Fer, a Mayra y a Fede que hicieron estas cápsulas con nosotros, a las personas que hacen los promos, a Lucrecia. Gracias, Lucrecia, espero te haya gustado el programa. Al contrario, Roberto, muchísimas gracias a ti por la invitación. Es un placer para mí siempre estar acompañándote. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Conexión paranormal. ¿Te gustan los sucesos inexplicables? Tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta.
Paranormal.